Bienvenidos a Plural en Televisión, por segundo año consecutivo en Canal 4 Posadas. Este programa pretende ser un espacio de análisis, de debate, de reflexión. Vamos, en este año particular, en este año electoral, vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo las cuestiones políticas, las cuestiones que tienen que ver con nuestra coyuntura. Nosotros partimos de una premisa de que Misiones está ubicada en el centro del mundo, en nuestro centro del mundo, y que los acontecimientos, los hechos que suceden en el ámbito internacional, regional, en nuestro país, nos terminan por, de alguna manera, por definir. Vamos a hacer un rescate también desde este espacio de lo que es nuestra identidad, una identidad que está marcada por nuestros orígenes, por los colonizadores, por las corrientes migratorias que nos terminaron de definir desde el principio del siglo pasado y que finalmente dan este producto que somos los misioneros, ¿no? Buscamos rescatar, decía, esta identidad con un equipo renovado, en Misiones Plural, con el equipo, con el doctor Hugo Escalada como columnista, los periodistas César Pesini y José Luis Pucho Laurito y Raúl Puentes, y el equipo periodístico de misionesplural.net. Sin más presentación, vamos a comenzar el programa. Le paso a los muchachos el saludo, Hugo, Pucho. ¿Cómo te va? Después de eso comienzo con una pregunta. Todo muy bien. Bienvenidos a los dos. Igualmente. Muchísimas gracias por invitarme, por dejarme estar sentado aquí. Un gustazo. Y acá tenemos un nuevo conductor, así que... ¿Qué está pasando en el mundo, Hugo, Pucho? Mirá, yo creería que podemos enmarcar a grandes rasgos dos fenómenos que yo por lo menos catalogo como fundamentales, ¿no? Uno que tiene que ver con un proceso de guerra comercial, pero más que guerra comercial es una guerra cultural. Tenemos que ver que todo lo que tiene que ver con los valores de Oriente no son los mismos que los valores de Occidente y están colisionando de la mano de China, que se ha convertido en un gigante, que pareciera ser no para de crecer y tiene un impulso avasallante. Por el otro lado está Estados Unidos, que después de la caída del muro de Berlín había sido una potencia única, claro. Se hablaba del unilateralismo, y ahora le aparece China, y un tercer actor que es muy importante y que se está convirtiendo en el fiel de la balanza, que es Rusia. Podríamos nombrar otros como la India, hay muchos otros actores, pero yo diría, esta cuestión de choque comercial, de choque de intereses, básicamente se está dando entre Estados Unidos, China y Rusia. Y pondría el factor fundamental en este choque de intereses, son muchos, el factor energético, que es el que va a regir el mundo acá en adelante. Eso por un lado. Por otro lado, con tanta importancia como hay un proceso de vuelta de la globalización a los procesos de nacionalismo. Cuando digo nacionalismo no estoy hablando de nacionalsocialismo, estoy hablando de una reivindicación de los valores de los pueblos. Y dentro de ese proceso tenés que encontrar la figura de Trump, que aparece como un patriota en los Estados Unidos, tenés que encontrar la figura de un Bolsonaro, aquí en Latinoamérica, tenés que encontrar el Brexit, donde los ingleses, a contrario de todo lo que dicen los números, a Inglaterra le estaba yendo muy bien en la Comunidad Económica Europea, no le iba mal económicamente. Sin embargo, las distintas campañas que se realizaron, que están fundamentadas en el proceso inmigratorio mundial, proceso inmigratorio que no cesa porque es un mundo que se va concentrando cada vez más, entonces enorme cantidad de poblaciones, sobre todo el norte de África y gran parte de Asia, están dejando los lugares de origen para ir hacia lugares donde puedan tener fuentes laborales. Bueno, eso es utilizado desde la política con una especie de xenofobia cada vez más fuerte, en donde se le echa la culpa a los inmigrantes. Entonces un pueblo como el pueblo inglés, que estaba ganando muchísimo con los inmigrantes y le iba muy bien en la Comunidad Económica Europea, ahora le empiezan a echar la culpa de que pueden perder sus trabajos por los inmigrantes, y entonces ese es uno de los ejes que está haciendo que el mundo vaya en contra del proceso de globalización, que parecía que no se iba a detener y que cada vez se iba agrandando cada vez más. Bueno, ahora parece ser que estamos yendo en un sentido contrario. Así que yo te diría, por lo menos de mi parte, estas dos grandes cuestiones, podemos estar hablando horas de cada una de ellas, pero proceso de enfrentamiento comercial y proceso de vuelta a los valores de cada uno de los países, procesos culturales de nacionalismo que están apareciendo de nuevo.
Yo le agregaría a esa cuestión una fuerte tendencia, sobre todo, de polarización entre dos sectores que me parece a mí que son importantes y que van a destiempo. Uno es el proceso del Oriente con los musulmanes, sobre todo, y el proceso de Occidente, ¿no? Con una libertad bastante explícita, si se quiere, en algunos temas, donde el aborto, donde algunas cuestiones aparentemente intrascendentes para alguna gente, pero a nosotros se nos vuelve realmente un nudo gordiano, ¿no? Pero más allá de esa cuestión, lo que me parece a mí que es importante determinar es esa fricción que existe entre Oriente y Occidente en cuanto a términos de evolución de pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? De que no es lo mismo la evolución de un pensamiento crítico como puede llegar a ser el ISIS o el Daesh, ¿sí? O cualquier sector vinculado a lo que bien decía Hugo, nacionalismo, porque hay un rebrote también de nacionalismo dentro del musulmán, que obviamente no es el mundo musulmán en general, porque pertenece, si se quiere, a un sector que es el que, más radicalizado del mundo del pensamiento musulmán. Ahora, no obstante eso, ese pensamiento es un pensamiento antiguo para el Occidente. Y obviamente la velocidad que lleva, ya superado, claro, y obviamente la velocidad que lleva lo lleva a confrontar. Ahora, fíjate vos, por ejemplo, vos sabés que encuentro en el diario internacional El País una nota muy interesante donde habla de las mujeres del ISIS, ¿sí? Las mujeres del ISIS que aparentemente, estas mujeres, obviamente cuando viene la guerra contra Irak, pierden el territorio, deben ser repatriadas y algunas de ellas, muchas de ellas, están recontra radicalizadas, pero radicalizadas en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? ¿Y cómo asimilar? ¿Cómo tomar 66.000 mujeres, llevarlas a Occidente y volverlas otra vez a adaptar? ¿De qué manera el Occidente puede asimilar estas cuestiones, ¿no? Me parece a mí que también es una cuestión interesante el hecho de plantearse además del Brexit, además de la ruta comercial china con la ruta de la seda y obviamente la batalla que estamos teniendo entre Estados Unidos y Rusia, me parece también que amerita tener en cuenta esta tensión que existe entre Oriente y Occidente, sobre todo a la hora de fundamentar algunas ideas, ¿no? Esos son dos de algunos temas, digamos, que están sucediendo en el orden internacional. ¿Y acá en el país? Bueno, yo antes de llegar al país diría, ¿cómo nos afecta todo estos procesos claro. que estamos definiendo con Pucho? Bueno, hablemos de lo que pasa en Latinoamérica. Estados Unidos, que había ido en un proceso de avance sobre los campos energéticos, porque el petróleo es energía, hablemos de lo que pasó en Irán, hablemos de lo que pasó en Afganistán, hablemos de lo que pasa en Medio Oriente. Ahora, en función de este choque con China y con Rusia, empieza a replegarse sobre una Latinoamérica que a partir de la doctrina Monroe, Estados Unidos considera que es de ella, ¿no? Claro, América para los americanos. Obviamente. Algo que ha cambiado muchísimo porque los tiempos han cambiado. Entonces, antes de llegar a Argentina, entendamos lo que pasa con Latinoamérica, lo que está pasando con Venezuela, tiene que ver con esta compulsa por el petróleo, donde Estados Unidos está muy cerca de realizar, según se está diciendo, alguna acción ya militar directamente, donde Rusia y China han advertido que esto no va a quedar como en otras épocas donde Estados Unidos tomaba las decisiones que quería. El proceso de Brasil, un proceso en donde llega a la presidencia un hombre como Bolsonaro con, yo diría, casi consignas de vieja data, ¿no? Que creíamos todos perimidas. Sí, de extrema derecha. Y aquí en la República Argentina, para no hablar de todo el proceso político que está en cierne y vamos a tener todo el año para hablar, ir directamente a un hecho, no sé, Pucho, para vos, pero para mí que marca claramente todo esto, que ha sido lo que ha denunciado el juez Ramos Padilla en estos últimos días, incluso en el Congreso, donde dice hay un proceso de espionaje muy fuerte en donde distintas agencias de inteligencia, ya sean internas o externas, señaló específicamente la Embajada de los Estados Unidos, han estado utilizando estos mecanismos para espiar a todos, para de alguna manera actuar internamente en la política, con periodistas, con políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy la noticia bomba, porque a mí hay dos hechos a partir de esto que me impresionaron mucho, ¿no? No solamente que un juez vaya al Congreso a declarar, sino el presidente de la Nación pidiendo la cabeza a un juez. Pidiendo la cabeza. Yo no había visto nunca esto. Siempre hay una tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pero que un presidente anuncie en una entrevista que ha dado la orden de que se inicie el proceso para remover a un juez, es algo que yo... Y la inmediata respuesta de la Corte, que yo veo como algo, como aire muy fresco, algo fuerte, claro, reivindicando al juez, dándole los elementos que estaba pidiendo, y por lo menos, y acá arriesgo yo un punto de vista, la justicia argentina tiene la gran oportunidad de reivindicarse, después de mucho tiempo de deterioro, si dejan que esta investigación llegue a fondo y a través de este respaldo que da la Corte podamos enterarnos
Los ciudadanos de qué está pasando. A mí la impresión que me da es que hay una jugada de Lorenzetti, ¿no? Rápidamente así comentándola, que me parece muy inteligente porque una vez que Rosenkrantz, a pesar de que toma la presidencia de la Corte, Lorenzetti como que toma el empujón de la vanguardia, digamos, de ubicarse rápidamente, y lo primero que determina es que a partir el año pasado, martes, iba a tener una sentencia de la Corte respecto de la justicia, ¿no? Respecto a interesante como por ejemplo fue, no recuerdo bien ahora. El fallo en el que le reconocieron a las provincias. El fallo que reconocieron la deuda. Exacto. Que fue en el comienzo de la presidencia de Macri. Sí. Y que ahora con Santa Fe y con 50.000 millones Sí. que aparentemente le va a otorgar. Ahora bien, lo que me pareció interesante es que rápidamente tomó se puso a la cabeza esta cuestión. En un momento también difícil, porque justamente, fíjate vos que aparecen espías iraníes, coincidencia, ¿no? Que termina siendo una pareja de adulterio, escapada por adulterio de Irán, que se refugió en Grecia, que se fue a España, que de España vino a Argentina con documentos falsos. Es decir, hay una serie de cuestiones como que no encajan. Lo que sí encaja es que toda esta cuestión tiene un vínculo con Uruguay. Y que obviamente el pueblo uruguayo, sobre todo la Cámara Uruguaya, las cámaras uruguayas inmediatamente hablan en Paraguay y dicen, muchachos, ¿qué está pasando? Nos están contaminando. Claro, quedó salpicado. Es así. Queda certificado. Entonces, también un problema internacional, no solamente nacional. ¿Sí? Me parece interesante esta cuestión, sobre todo lo que vos apuntabas, el tema de que la Corte haya reaccionado con tanta velocidad y sobre todo con la calidad que lo ha hecho, ¿no? Justamente a horas, porque este jueves va nuevamente Ramos Padilla, pero ya no de manera abierta a la prensa, ya no en la comisión que tiene que ver con las libertades y que tiene que ver con los periodistas y con la libertad de expresión, sino específicamente a la que enmarca todo esto dentro de lo que es la seguridad interna y dentro de lo que son los servicios de inteligencia. Va nuevamente el juez. Entonces yo creo que el pronunciamiento de la Corte, Va a ser fuerte clave. pronunciamiento de la Sí, Corte sí, hoy, obvio. tiene que ver con la asistencia del juez a la próxima sesión del Congreso. Así que yo diría seguir muy de cerca este evento, porque tiene que ver con todo lo que hablábamos con Pucho, con esta introducción que hacíamos. Tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Tiene que ver con la introducción de otros países en los asuntos internos de Internos nuestro de los país. países. Y también, de alguna manera, con alguna guerra de servicios acá en el país. Bueno, eso siempre se ha hablado de eso, no solamente de servicios internos entre Claro. los nuestros, sino también entre los nuestros y servicios de otras agencias. Pero bueno, esto va muy profundo, afecta, porque acá hay una gran discusión que se viene dando en el mundo, no solamente en Argentina. Ahora, a través de este caso, yo creo que sería interesante que se explore, que es la siguiente. Después de la Guerra Fría, después de los eventos que se fueron dando en el mundo y fundamentalmente después de la caída de las Torres Gemelas, el mundo avanzó en un nuevo paradigma de lucha, ya no contra otro país o contra otra fuerza armada, sino contra un enemigo invisible, Así es. que es el terrorismo. Así es. Como no se define qué es el terrorismo, los distintos países le fueron dando facultades, fueron, yo diría, cediendo leyes que estaban en favor de nuestras garantías, a favor de la lucha contra el terrorismo. Entonces, ya pueden entrar a nuestras casas, ya pueden allanar cuando antes no lo podían hacer, pueden pinchar nuestros teléfonos, pueden avanzar en nuestras libertades individuales. Se suponía que todo este proceso de avance en las libertades de los ciudadanos es para defendernos del terrorismo. Y no para espiarnos. Pero resulta ser que, caso tras caso, en todo el mundo, se demuestra que estos procesos se utilizan internamente Claro. e incluso para hacer política, Claro. para hacer caer o no un gobierno. Esto que se dio a llamar el lawfare, que es información unida a los medios más concentrados y a los jueces, termina siendo que por una fotocopia, porque los cuadernos no aparecieron nunca, Exacto. ¿sí? A través de los medios lo potenciás, un juez amigo te cita y terminás armando una causa gigantesca. Entonces, todo este proceso del que estamos hablando tiene que ver con lo que está pasando ahora con el juez Ramos Padilla. Y tiene mucho que ver, vos sabés que recién escuchaba las declaraciones de este hombre de PDVSA, que justamente fue terriblemente apretado por D'Alessio, de una manera tan, a ver, ¿cómo te diría? Tan pesada, a ver, sería la palabra, bueno, no me sale ahora, pero realmente fue una actitud muy de entrecasa, muy grosera, ¿sí? Porque realmente lo sentí y le dijo, yo quiero que me dé las pruebas de lo que me falta. Y me las va a dar usted sí o sí. Es decir, no había escapatoria, no había forma de que zafe el hombre de semejante cuestión. Ahora, yo comparto con vos, Hugo,
el tema de fundamentalmente cómo se han articulado los gobiernos a la manera de espiar a la gente común, fundamentalmente a la gente común, donde la seguridad pasa hoy por hoy porque a qué hora entrás, a qué hora salís, qué colectivo tomás, cuánta plata gastás, es decir, te tienen absolutamente controlado. No es inútil la cantidad de cámaras que hay en las ciudades, sobre todo en Europa. Te tienen absolutamente controlado. Eso sí. Vigilados. Y el control que primero empezó a ser un control, yo diría, más individual, a través de pinchar una línea telefónica o seguir a un opositor, se agigantó de una manera desproporcionada con el advenimiento de las redes sociales. Sí. Se ha denunciado en el mundo entero, y esto es un proceso que está Sí, revisando, le costó mucho a Facebook, le costó mucho yo diría, a estas grandes corporaciones, porque el Big Data ha hecho que se utilice información de la gente que transita a través de las redes sociales para hacerle llegar información tendenciosa y para, de alguna manera, generar opinión. Esto es un proceso que está verificado, que se ha utilizado en las últimas elecciones, se ha utilizado y se ha denunciado también en Estados Unidos, donde Claro, se denunciaba que la Rusia incluso había interferencia operado. rusa, sí, sí. En Inglaterra, el Parlamento citó justamente a quienes estaban en operaciones como este tipo para que describan cómo era el proceso. Bueno, entonces las redes sociales también participan de este proceso de inteligencia, donde están viendo qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta a cada uno ¿Qué de hacemos, nosotros. qué dejamos Están de hacer? tomando esos datos y después nos mandan información para que cada uno, de acuerdo a esa Para información, reforzar esas ideas. exactamente, refuerce esa idea y actuemos en consecuencia. Así que esto nos introduce en otro tema, Pucho, muy interesante, que tiene que ver con la educación, porque esto es estratégico. Claro. Cuanto más desinformada está la ciudadanía, Mejor, cuanto claro. más desinformada está la población, mucho más fácil es inducirlo a llevarla hacia un lugar donde no quiere ir. Yo ponía como dato rápido, así como para hacer una introducción, lo que pasa con Inglaterra. Cuando vos ves los números de Inglaterra, Inglaterra ganó con la Comunidad Económica Europea. Porque Inglaterra no solamente que se sumó parcialmente a la Comunidad Económica, sino que Inglaterra mantuvo la libra esterlina. No adoptó el euro. Claro. Mantuvo su Mantuvo moneda, su moneda. mantuvo Sí, toda sí, su sí. política migratoria, mantuvo un montón de cuestiones. O sea que no se puede decir que Inglaterra quería salirse de la Comunidad Económica porque no tenía las libertades que tenía antes. No es así. Pero resulta ser que tanta fobia y tanta Big Data y tanto inocular en el electorado de Inglaterra, que por culpa de los inmigrantes que están viniendo, ustedes están perdiendo el trabajo, hace que la gente después termine actuando emocionalmente. Cuando empezaron a ver con las elecciones del Brexit quién habían votado a favor de salirse de la Comunidad Económica, las poblaciones, la mayoría de la gente de arriba de 40 años. Así La es. gente mayor se niega al cambio. Así es. Claro. Los jóvenes que habían tenido un gran avance, porque esto de poder entrar, vos imagínate, hicieron un enorme túnel para poder comunicar Londres Con Francia. con París, y ahora si Inglaterra se sale, van a tener que pasar por controles migratorios, o sea Claro. que toda la velocidad de traslado que tenían desaparece, otra vez, sí, sí. desaparecen las barreras económicas, culturales, digo, este es un proceso que tiene que ver con la falta de información de la gente y por eso la puedes inducir. Por eso es estratégico el tema de la educación. Claro, bien. Y vos sabés que además de estratégico el tema de la educación, yo quería agregar una cosita más respecto de Inglaterra, ¿no? Me parece a mí que Inglaterra en realidad lo que no tampoco soporta es el hecho de que aparezca un superestado con diputados que manden y terminen decidiendo sobre algunas cuestiones que ellos consideran que son absolutamente de injerencia inglesa. Así es. Y eso les molesta terriblemente. Me parece que no toleran esa cuestión y obviamente a eso, sumado a otras cuestiones, también determinan de que terminen saliendo del Brexit. Ahora bien, me parece a mí que la cuestión del conocimiento es clave en esta problemática. ¿Por qué? Porque obviamente el conocimiento hoy pasa por un conocimiento muy liviano, si se quiere, una educación bastante de Google, de cositas así Las redes inmediatas, de sociales. redes sociales, y además, ¿sabés qué? Donde juegan un papel importante los medios de comunicación. Entonces te encontrás con diarios que son hegemónicos, que te terminan decidiendo y definiendo la agenda, la política y sobre todo lo que la gente quiere lo que la gente termina pensando. Entonces terminás envuelto en una circunstancia donde vos decís, no, pero yo, como los terraplanistas, ¿no? Es difícil discutir algunas cuestiones, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo vas a decir que la Tierra es plana en este momento? Y a esta altura, cuando todo te demuestra de que es redonda, de que, bueno, sin embargo hay tierra planista y te lo discuten a muerte. Entonces, a priori, no podés sentarte a discutir algunas cuestiones como esa, ¿no? El tema para mí central, y por eso digo que la educación va a ser fundamental, con una visión estratégica, porque los procesos decisorios de la democracia se están volviendo cada vez más complejas. O sea, estamos entrando en un mundo cada vez más dinámico,
donde los cambios son cada vez más rápidos y Claro. cada vez más complejos. O sea que hay que tener cada vez mayor cantidad de conocimientos. Vos no te olvides que para poder decidir en cualquier cuestión de la vida hay que saber de qué se está hablando. qué se trata? La democracia es un proceso en el cual decide el pueblo. Claro. Y un pueblo que no está informado muchas veces desinformado. decide en contra de sus propios intereses. Claro. Con lo cual la educación se torna cada vez más importante, yo diría cada vez más fundamental, estratégica, ¿no? Hugo, vas a estar todos, como columnista, vas a estar todos los martes. Vamos a estar, como que no. Todos los martes. Un gusto estar con vos, estar con Pucho, estar con todo el resto del equipo que viene en minutos nada más, que va a estar analizando la cuestión local. Así que vamos a estar acá firme todos los martes. Bueno, nosotros hoy te despedimos de este primer bloque. Te vamos a esperar recién para la próxima. Bueno. Y como veníamos hablando, yo voy a dejar en el aire una pregunta de lo que estábamos hablando a partir de este contexto internacional, regional, nacional. Es cómo se escapa de cómo nos escapamos de esta coyuntura o cómo Claro. navegamos sobre ella, ¿no? Vamos a una pausa, volvemos enseguida.